Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos con la unidad 2A de matemática. Vamos a ver qué es una función, dentro de qué es una función, las funciones lineales y el sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una función, pero para saber qué es una función, nosotros primero tenemos que saber qué es una relación. ¿Sí? Y como dice acá, es la correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos que forman pares ordenados. Yo les voy a poner dos conjuntos, ¿sí? El conjunto de frutas y verduras, ¿sí? En este caso tenemos naranja, espinaca, frutilla, banana, tomate, zapallo, berenjena, ¿sí? Y un conjunto de colores, rojo, amarillo, verde, naranja, ¿sí? Entonces, una relación es una correspondencia entre elementos, estos son elementos del conjunto frutas y verduras, y estos son elementos del conjunto colores, ¿sí? Entonces es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman pares ordenados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la naranja, nosotros sabemos que tiene un color naranja, ¿sí? Entonces ahí creo una correspondencia o relaciono dos elementos de dos conjuntos distintos, ¿sí? Entonces la naranja es de color naranja, la espinaca es de color verde, la frutilla es de color rojo, ¿sí? La banana de color amarillo, el tomate es color rojo, el zapallo es de color naranja y la berenjena no tiene, ¿sí? En este caso, la berenjena no puede relacionarse con el conjunto de los colores, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice? Que la unión de dos o más elementos de los conjuntos forman esto que estuvimos hablando de las relaciones. Bien, sabiendo lo que es una relación, ahora podemos describir lo que es una función. Una función es una relación establecida entre dos conjuntos que vamos a llamar conjunto X y conjunto Y. El conjunto X va a ser el conjunto de las variables independientes, ya vamos a ver por qué. Y el conjunto Y va a ser el conjunto de las variables dependientes. También ya vamos a ver por qué. En el cual se le asigna a cada variable de X un único, y le resalté eso porque es lo más importante de la función, un único valor de la variable y. Entonces, démosle un poco de números a esto. Tenemos la variable independiente x, que es el conjunto de esos números que tengo ahí, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ¿sí? Podría hacer referencia al conjunto de los números enteros, ¿sí? Y la variable independiente y que tenemos estos pares de números también, ¿sí? Bueno, la función, la relación entre estas dos variables, le voy a decir que vamos a sumarle 1 a la variable independiente, a cada variable independiente le vamos a sumar 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribiría? F de x, es decir, la función de x, que va a ser igual a la variable dependiente y por eso dependiente, porque depende del valor de cada valor de la variable x, ¿sí? E independiente porque esta variable no depende de nada, solo de sí misma, ¿sí? Entonces, a esto le sumamos 1, lo escribimos matemáticamente, ¿sí? Y nos va a quedar esta ecuación. Y va a ser igual a la variable x sumada con un 1, ¿sí? Entonces ahí creamos la función f de x, recuerden que f de x es igual a y, ¿sí? Entonces, a cada una de estas variables sumémosle 1 y vemos cuánto nos da y cómo podemos relacionarla con estas variables dependientes. Entonces, si a menos 2 le sumamos 1, ¿sí? El resultado es menos 1, ¿sí? Entonces yo vengo
digo que, bueno, x es igual a menos 2. Entonces reemplazo en esta función a x igual a menos 2. Y hago la suma. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, 1, el menos 2 de x con y igual a menos 1. ¿Sí? Vamos con el menos 1. Menos 1 más 1, el resultado en y va a ser igual a 0. 0 más 1, 1. El resultado en y va a ser igual a 1. Y x igual a 1 lo reemplazo acá en esta ecuación. 1 más 1, 2, igual 2. ¿Sí? Y por último, 2 más 1 igual a 3. Si ustedes se fijan, a cada variable, y volvamos a leer esto, se le asigna a cada variable x, a cada una de estas variables, un único valor de la variable y. O sea que para menos 2 solo le va a corresponder un resultado en y. ¿Sí? Bien, ahora podemos hacer que, si volvemos atrás, en el ejemplo anterior, si ustedes se fijan acá, a cada valor del conjunto de frutas y verduras le correspondió un único valor de la variable y. Pero, si se fijan, la variable naranja es válido tanto como para la verdura, la fruta naranja y la verdura zapallo. ¿Sí? Esto se puede cumplir, pero lo que no puede pasar es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de verlo, se define a una función de un conjunto D a un conjunto Y, o es lo mismo que decir de un conjunto X a un conjunto Y, no importa, se les cambian los nombres, es una regla que asigna un único elemento f de x, es decir, perteneciente al conjunto Y, a cada elemento x perteneciente al conjunto D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un valor de entrada, ¿sí? X, que lo meto en la función, imagínense que esto es una caja, y me produce un valor de salida, ¿sí? Todos estos, el conjunto de todos los valores de entrada posibles se va a llamar dominio de la función. Todos los valores de entrada posibles se van a llamar dominio. Y todos los valores de el conjunto de los valores de salida posibles se llamarán imagen de la función. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no vamos a tener una función? Nosotros vamos a saber esto, que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. ¿Y cuándo vamos a no tener una función? Cuando pase lo siguiente. Yo al conjunto de frutas y verduras le agregué la manzana, ¿sí? Seguimos con el conjunto de los colores. Entonces a la naranja le va a corresponder naranja, a la espinaca verde, frutilla roja, banana amarilla, tomate rojo. Ahí tenemos dos valores de entrada que llegan a la misma salida, pero eso sigue cumpliendo con la definición de función, ¿sí? Zapallo naranja, también dos valores de entrada que llegan a la misma salida. La berenjena no tiene, y fíjense, la manzana puede ser roja y verde. Entonces, la manzana roja, ¿sí?, es una relación. La manzana verde es una relación, pero no cumple con la definición de función que dice que a cada uno de los elementos de entrada le debe corresponder un único valor de los elementos de salida. Es decir, la manzana tendría que ser o roja o verde, no ambas. ¿Se entiende? Estos son ejemplos no con números, digamos, para que lo entiendan mejor. Entonces, acá dice a la variable manzana se le asignan dos colores, rojo y verde, que
Es decir, a ver, si a alguna variable x se le asignan 2 o más valores de la variable y, entonces no es función, ¿sí? Bien, sabiendo ya lo que es una función, dentro de las funciones hay infinitos tipos de funciones. Yo puedo relacionar una variable x de manera infinita con la variable y, ¿sí? La forma más fácil de relacionar estas dos variables es con la función lineal o función afín. Ya vamos a ver que son distintas, pero que siguen el mismo modelo. Bien, la función más simple de las matemáticas es la función lineal o de primer grado, donde la incógnita x aparece solo elevada a la primera potencia. ¿Qué quiere decir esto? La relación, si ustedes ven, acá estoy relacionando a y con la variable x y x está elevado a la 1, ¿sí? Este tipo de variable, este tipo de funciones se llaman función lineal y función afín. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, esta es su forma general, y igual a m por x más n, donde m, este es el término lineal, este es el término independiente, ¿sí? En donde m va a ser la pendiente, ya lo vemos en el gráfico, y donde n va a ser la ordenada al origen, ¿sí? M y n son constantes, que pueden ser cualquier número real, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la gráfica de la función, en este caso va a ser función afín, va a ser una recta, ¿sí? Que es esta recta roja de acá, en donde va a tener pendiente igual a m, ¿sí? Y una ordenada al origen, que va a ser esta n que nos están marcando acá. La función afín es cuando tenemos una ordenada al origen. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una ordenada al origen? Cuando n es igual a 0, ¿sí? Anulo este término y me va a quedar y igual a m por x. En ese caso vamos a tener a lo que se llama la función lineal, en donde la ordenada al origen va a ser 0, ¿sí? Y va a pasar por el origen de coordenadas. Esa es la única diferencia entre la función lineal y la función afín. Tienen la misma forma, son rectas, ¿sí? Que pueden tener pendiente negativa, positiva o 0. Cuando tenemos 0 se anula la función, ¿sí? Y n es distinto de 0 en la función afín y n es igual a 0 en la función lineal, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo lo representamos gráficamente? Hay varias formas de representar gráficamente una función lineal. Bien, tenemos en este caso la representación gráfica de la recta mediante tabla de valores. Entonces, tenemos la función f de x, recuerden que f de x es igual a y, ¿sí? F de x igual a 3x más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos valores de x, los que ustedes quieran, les recomendamos que sean números negativos, el 0 y números positivos, ¿sí? Entonces yo elegí estos valores, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar x en la función f de x, ¿sí? Entonces, cuando x vale menos 2, f de menos 2 va a ser igual a, reemplazamos 3 por menos 2 más 2, que este es, recuerden, la ordenada al origen, y esta es la pendiente, ¿sí? Bien, entonces nos queda que cuando x vale menos 2, f de x vale menos 4. Vamos con menos 1. Menos 1, x igual a menos 1, lo reemplazamos en esta función. Entonces nos quedaría y igual a 3 por menos 1 más 2. Entonces, cuando x vale menos 1, f de x o y vale menos 1. ¿Sí? Ahora, cuando x es igual a 0, ¿sí?
f de 0, reemplazo 3 por 0, 0, más 2, 2. Nosotros, si ustedes estas se las remarcamos en rojo porque vamos a ver qué pasa cuando x es igual a 0. Encontramos la ordenada al origen, ¿sí? Que es 2, ¿sí? Bien. Vamos con x igual a 1. Reemplazamos, nos queda 3 por 1 más 2, ¿sí? Bien, 3 por 1 más 2, 5. Entonces, cuando x vale 1, f de 1 va a ser igual a 5. Cuando x vale 2, 3 por 2 más 2, nos queda 6 más 2, 8. Entonces, cuando x vale 2, y vale 8. Y por último, cuando x vale 3, f de 3 o y va a ser igual a 11. Entonces, ahora graficamos, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta recta, vamos a ir graficando los puntos. Cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Entonces, para x igual a menos 2, bajo y igual menos 4. Cuando vale menos 1, que sería por acá, ¿sí? ¿Sí? Y vale menos 1 también. Ahora, cuando x vale 0, ¿sí? O sea, es en esta, perdón, acá. Cuando x vale 0, ¿sí? Y va a valer 2. Y ahí encontramos la ordenada al origen. Es el punto en el cual la recta, esta recta violeta, intersecta al eje de las y, ¿sí? Este punto de acá, que ya vamos a ver cómo se calcula, se llama la raíz de la función, porque es el punto en donde el cual la recta violeta, en este caso va a ser la recta y igual a 3x más 2, intersecta a el eje de las abscisas, o el eje X, perdón. ¿Sí? Bien, entonces, una de las maneras para representarlo, que no les recomiendo mucho, es como para que entiendan el concepto, es la representación de la recta mediante la tabla de valores. Creamos una tabla de valores, asignamos ciertos números y luego unimos esos puntos, ¿sí? No la recomiendo porque tardas mucho tiempo en realizarla, ¿sí? Hay otras maneras. Acá están los puntos, ¿sí? Hay otras maneras de realizar de manera más eficiente la representación. Entonces, acá les tengo marcada la ordenada al origen, que es ese punto de ahí, rojo, ¿sí? Bien, la segunda es la representación gráfica de la recta mediante su pendiente y ordenada al origen. En este caso tenemos menos 3 medios de x más 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Marcamos la ordenada al origen en la gráfica. Nosotros sabemos que menos 3 medios, ¿sí? Va a ser la pendiente. Y 3, en este caso, va a ser la ordenada al origen. Entonces, en la gráfica marcamos la ordenada al origen, que es 3, ¿sí? Si se fijan, entre 2 y 4 marcamos la mitad, ese sería b igual 3, ¿sí? Desde ahí, ¿sí? En segundo lugar, identificamos la pendiente, que ya la sabemos, es menos 3 medios, ¿sí? De la pendiente, ¿sí? Que es menos 3 medios, y desde este punto rojo donde nos situamos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, hay veces que esto es una fracción o hay veces que es un número entero, ¿sí? De igual forma, cuando es un número entero, supongamos que hubiera sido menos 3, acá es como si estuviera el 3 dividido por un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos fijamos en el numerador, ¿sí? Si se fijan, el numerador en este caso es menos 3. El numerador es negativo. Entonces, ese numerador nos va a indicar cuánto debo de desplazarme verticalmente. Si es negativo, me desplazo hacia abajo. Si es positivo, me desplazo hacia arriba.
¿Cuánto? El 3 me va a estar marcando los lugares que debo desplazarme verticalmente. Es decir, en este caso, en donde tenemos numerador menos 3, debo desplazarme 3 lugares hacia abajo, ¿sí? Entonces, si estamos situados en el 3, ¿sí? 3 lugares hacia abajo sería en el 0, ¿sí? A ver si se marca. En este caso, ya que la pendiente es negativa, bajamos 3 lugares desde la ordenada al origen, ¿sí? Hasta el punto 0, 0, ¿sí? Una vez que logramos eso, ahora me fijo en el denominador, ¿sí? Entonces, volviendo de nuevo, marcamos la ordenada al origen, 3. Luego nos fijamos en la pendiente, el numerador. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. En este caso son 3 lugares hacia abajo, ¿sí? Luego que nos fijamos en el denominador y el denominador nos marcará hacia dónde debemos movernos horizontalmente. Y siempre, ya que tomamos que el negativo este es para el numerador, entonces el denominador siempre nos va a quedar positivo, por ende siempre nos moveremos hacia la derecha, ¿sí? Entonces, el denominador en este caso es 2. Quiere decir que nos vamos a mover 2 lugares hacia la derecha, ¿sí? Entonces sería hasta el punto 2, ¿sí? En X. Recuerden, vamos de nuevo, numerador nos indica el movimiento vertical, denominador el movimiento horizontal, ¿sí? Entonces, marcamos este punto. Este punto de acá va a pertenecer a la recta menos 3 medios X más 3, ¿sí? Entonces, ya tenemos 2 puntos de la recta. Lo único que tenemos que hacer es trazar una recta que pase por esos 2 puntos. Entonces, de esta manera obtengo de una forma más rápida, ¿sí? La representación gráfica de la recta, ¿sí? Otra forma de representar la gráfica es mediante su ordenada al origen y lo que habíamos llamado como cero o raíz de la función. Si tenemos esta función f de x igual a menos x menos 2, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la intersección con el eje de las y la intersección con el eje de las x. La intersección con el eje de las y va a ser la ordenada al origen, ¿sí? Y la intersección con el eje de las x va a ser la raíz de la función. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener la ordenada al origen? Si se acuerdan, en la primera forma de representación marcamos que cuando x era igual a 0, nosotros cuando reemplazamos x igual a 0 nos iba a dar la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo encontramos la ordenada al origen? Reemplazando a x por 0. Entonces, en esta función de acá, reemplazamos, sería, acá hay un error. Acá sería menos 0, menos 2, ¿sí? Menos 0, menos 2, nos quedaría menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando x, para esta función que tenemos acá, igual a menos x menos 2. Cuando x es igual a 0, y es igual a menos 2, ¿sí? Entonces marcamos ese punto para cuando x es igual a 0 y es igual a menos 2. Entonces marcamos ese punto rojo que les indiqué ahí. Listo, ya tenemos la ordenada al origen. Ahora buscamos la raíz. La raíz va a ser o va a suceder cuando y sea igual a 0. Ojo con esto. Cuando y sea igual a 0, ¿sí? Debo despejar x para obtener el valor, ¿sí? La raíz. Entonces, f de x, o que es igual a y, que es igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a menos x menos 2. Entonces, ahora paso el 2 sumando para este lado,
¿sí? Me queda 0 más 2, 2, y paso el menos 1, este de acá, dividiendo, que está multiplicándose con la x, dividiendo. Entonces me queda que x va a ser igual a menos 2. Entonces, la raíz la voy a encontrar en el punto menos 2, 0, ¿sí? Es este punto de acá. Al tener dos puntos de la recta ya puedo trazarla, ¿sí? Entonces, la recta va a ser esta violeta que intersecta tanto al punto menos 2, 0 y al punto 0, menos 2, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar la siguiente función afín. Si la graficamos, recuerden f de x igual a y igual a 3 medios de x más 3. Entonces, si la graficamos podemos ver, la ordenada del origen es 3, ¿sí? Y usamos el segundo método para graficarla. Tengo 3 positivos en el numerador. Entonces me muevo 3 lugares hacia arriba. Voy 1, 2, 3. Recuerden que me muevo siempre desde la ordenada al origen. Entonces 1, 2, 3. Y luego me muevo 2 hacia la derecha. 1, 2. Este punto y este punto pertenecen a la recta. Entonces trazo una recta que pase por esos dos puntos y ahí obtengo la función f de x igual a 3 medios de x más 3. ¿Sí? Bien, entonces vamos a llamar dominio, como lo dijimos anteriormente, de la función al conjunto de los valores de la variable independiente x para los que existe la función. Es decir, todas las x que pertenezcan a la función f de x igual a 3 medios de x más 3 se va a llamar dominio de la función, ¿sí? Es decir, para todos los valores de x en donde hay un valor de la variable dependiente y. En este caso, como va de menos infinito a infinito y es una recta que a la vez se prolonga desde menos infinito hasta infinito, el dominio de la función afín siempre va a ser los reales, ¿sí? Que va a ir para todas las x, ¿sí? Va a existir una y, ¿sí? Entonces, el dominio de las funciones afines, ¿sí? Va a ir desde menos infinito a infinito, ¿sí? O lo que es lo mismo, la función f de x tiene un dominio de x perteneciente a los reales, ¿sí? ¿Y a qué se va a llamar imagen? Imagen de una función se llama a todos los valores de la variable dependiente y que toma la función. Es decir, todos los valores, en este caso también se cumple que para todos los valores reales de y voy a obtener un punto, ¿sí? Entonces, la imagen también va a ir de menos infinito a infinito. Ya vamos a ver en otras funciones, como funciones cuadráticas o funciones polinómicas, en donde no siempre el dominio de la función van a ser todos los reales o la imagen de la función van a ser todos los reales, ¿sí? Bien. Entonces, para una recta función afín, vemos que el dominio e imagen siempre son los reales, a menos que la función esté restringida. ¿Qué quiere decir que la función esté restringida? Yo voy a decir y igual a 3 medios de x más 3 solo para las x positivas, supongamos. O sea, los números reales positivos. Entonces, recuerden que los números reales positivos de x, ¿sí? Van a ser del 0 en adelante sin pertenecer, sin el 0 pertenecer a ese dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Para todos estos valores de x, del 0 al infinito, se va a comportar como esta función verde que tenemos acá. Entonces, la imagen, por lo tanto, va a ser todos esos valores que cumplen con el dominio. Es decir,
Si para 1, supongamos que es el valor en i es 4,5, ¿sí? Para 2 va a ser 6, para 3 va a ser 7,5, pongamos, ¿sí? Para 0 va a ser 3, entonces a partir de este valor, ¿sí? Del 3 en adelante voy a tener la imagen, ¿sí? Eso es lo que se llama dominio restringido, que vamos a ver en la práctica, no se preocupen. Bien, vamos ahora con lo que se llama, ya vimos dominio de imagen, vamos a ver lo que se llama cero raíz, ¿sí? Que es, como les comenté recién, el cero de una función afín es el punto donde la función corta al eje de las x. Por lo tanto, es el punto donde el valor de i es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, para la recta verde, el punto en donde intersecta la recta verde al eje de las x o el eje de abscisas es el punto -2, 0, ¿sí? Bueno, podemos encontrarlo al graficar la recta, pero puede que gráficamente no encontremos el valor exacto. Es decir, no siempre vamos a poder verlo fácilmente, ¿sí? Hay veces en donde la recta podría llegar a cortar por acá y no sé exactamente el valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reconocerlo fácilmente? Si yo tengo la función, digo que i es igual a 0, ¿sí? Y lo reemplazo. En este caso lo vamos a calcular. Aunque ya sabemos que el resultado es -2, ¿sí? Decimos, bueno, cuando i es igual a 0, ¿cómo me queda x? Recuerden que 0 es igual a 3 medios de x más 3. Entonces, pasa el 3 restando y luego este 2 pasa multiplicando y este 3 dividiendo. Se simplifican los 3 y me queda que x es igual a -2. Bien, entonces la raíz va a ser -2, 0. Otro punto que debemos reconocer de las funciones afines es la ordenada al origen. En este caso se puede ver a simple vista que la ordenada al origen va a ser el punto 0 en x, 3 en y, ¿sí? Pero hay veces en donde tampoco vamos a poder reconocer bien ese valor. Entonces, es el punto en donde la recta intersecta al eje de las ordenadas. Por lo tanto, es el punto en donde x, ¿sí? Acá lo tenemos, x es igual a 0. Entonces, ahora reemplazamos cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, y va a ser igual a 3 medios por 0 más 3. Entonces nos queda directamente esto por 0 es 0, más 3, y va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces, la ordenada al origen va a ser igual al punto 0, 3. Otra cosa que debemos saber es el conjunto de positividad. Es el conjunto de todos los puntos en x donde la función es positiva. La función, es decir, los valores que toma i. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta recta, ¿sí? Vamos a tapar el eje negativo de las i, ¿sí? Que es eso negro que se marcó ahí. De lo negro para abajo es el eje negativo de las i. Todo lo demás es positivo, ¿sí? Tenemos todas las i positivas. Entonces, vamos de nuevo. El conjunto de positividad es el conjunto de todos los puntos en x, donde la función es positiva. Es decir, lo primero que debo hacer es tapar el eje negativo de las x, ¿sí? A partir de este punto, el eje negativo de las y. Entonces, a partir de este punto, en adelante, todos estos puntos van a hacer que la función sea positiva. ¿Lo ven? A partir de ese punto de ahí, que es la raíz, ¿sí? Entonces, vemos el conjunto de positividad de la función, ¿sí? Entonces, desde ese punto que era x igual a -2 en adelante, o sea, para x igual a -2, para
x igual menos 1, para x igual 0, para x igual 1, para x igual 2, para x igual 3, la función para todas esas x va a ser positiva. Y va a ser positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo expresamos el conjunto de positividad? El conjunto de positividad hay veces que se expresa como una P más, ¿sí? Pero bueno, en este caso también puede ser el conjunto positivo de la función, va a ir desde menos 2 sin contarlo, ¿sí? En adelante, desde el menos 2 al infinito. Recuerden que siempre estamos hablando de las variables x, ¿sí? Las variables x donde la función es positiva. Entonces va a ir desde el menos 2 en adelante. ¿Por qué no contamos el menos 2? Porque el menos 2 es la raíz. En ese caso, la función en ese punto es igual a 0. Y si es igual a 0, entonces no es positiva. ¿Se entiende? Entonces va a ir desde esa raíz, menos 2, en adelante, al infinito. ¿Sí? El conjunto de negatividad, al contrario del conjunto de positividad, es el conjunto de todos los puntos en x donde la función o los valores de y toman valores negativos. Entonces ahora vamos a tapar lo que vendría a ser el conjunto de las y positivas, ¿sí? Entonces, al taparlo, ¿sí? Vemos que la recta viene desde el menos infinito y llega al 2. Desde el menos infinito al menos 2, la función es negativa, ¿sí? Entonces, el conjunto de negatividad va a ser desde el menos infinito. Recuerden que siempre ponemos los números más chicos primero y después los números más grandes, ¿sí? En los números negativos pasa al revés. Los números más grandes negativos, por así decirlo, son más chicos que los que se acercan cada vez más al 0. Entonces va a ir desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Por qué no le pongo corchetes o por qué no incluyo al menos 2? A x igual a menos 2. Por lo mismo que dijimos recién. Porque en x igual a menos 2 tengo que la función es igual a 0. La función igual a 0 no es ni positiva ni negativa. Por lo tanto, en ese punto no voy a poder incluirlo en ninguno de los dos conjuntos, ni de negatividad ni de positividad. Bien, vamos a ver un poco lo que es la pendiente, esa m, ¿sí? Que multiplicaba la variable x, ¿sí? Considere la recta de la siguiente figura, ¿sí? La pendiente de la recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje x. Me indica la variación de la función delta y por unidad de variación de la variable independiente x. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos esta recta azul. ¿La ven? Esta recta azul con el eje positivo de las x, que vendría a ser este que estoy señalando con el mouse, forman un ángulo alfa, ¿sí? Bien, yo de esa recta azul voy a tomar dos puntos que pertenecen a esa recta. En este caso es el punto 1, que va a tener coordenada x1 y 1, ¿sí? Y un punto 2 que va a tener coordenadas x2 y 2, ¿sí? En este caso y2 es 4, ¿sí? Bien. Ahora, si yo trazo una recta, ves que es esta rosada horizontal, ¿sí? Esta recta punteada rosada horizontal es paralela al eje positivo de las x, ¿sí? Esto sigue la trayectoria de la recta, ¿sí? Entonces podríamos decir que este ángulo alfa, ¿sí? Es este ángulo alfa, son los mismos ángulos, ¿sí?
Bien, ahora, esta distancia de acá, ¿sí? Esta distancia de acá, se formó un triángulo, ¿sí? Uniendo este punto y ese punto 2 de ahí, el punto 1 y el punto 2 con el ángulo alfa, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar? Recuerden que esta línea punteada acá es paralela al eje de las X y esta línea punteada acá es paralela al eje de las Y, ¿sí? En donde se intersectan voy a encontrar ese punto, ¿sí? Bien, este punto de acá tiene coordenadas, si lo ven de acá, tiene coordenada acá x2 y este punto tiene coordenada x1. Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser que esta distancia de acá va a ser x2 menos x1, ¿sí? x2 menos x1 me va a dar esta distancia que yo tengo acá. Lo mismo ocurre con este punto y este punto mirándolo desde el eje de abscisas. Este punto tiene coordenada en y 2 y este punto tiene coordenada en y 1, ¿sí? Entonces, y2 menos y1 nos va a dar esta distancia acá, ¿sí? Entonces, ya tengo un ángulo y cuánto valen los dos catetos. Este cateto horizontal va a valer x2 menos x1 y este cateto vertical va a valer y2 menos y1, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué voy con todo esto? Que la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de esta recta azul va a ser la tangente del ángulo alfa. ¿Y cómo expreso el ángulo alfa? La pendiente m va a ser igual a la tangente de alfa, ¿sí? Donde la tangente, recuerden, tenemos un triángulo rectángulo, es cateto opuesto, que vendría a ser esto, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es esto, ¿sí? Entonces, cateto opuesto es y2 menos y1. Y cateto adyacente va a ser x2 menos x1, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, x2 menos x1 se representa como, y ya lo vamos a ver en física, la variación de la variable x, de la variable y. x2, vamos de nuevo porque creo que lo dije mal, y2 menos y1 representa la variación de la variable y. x2 menos x1 representa la variación de la variable x. Si yo divido la variación de la variable y con respecto a la variación de la variable x, voy a obtener lo que se llama la pendiente. ¿Qué quiere decir esto de variación? ¿Cuánto se mueve x cuando varía la variable, cuánto se mueve la variable y cuando varió la variable x? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta variación de ambas variables, de la variable independiente con la variable dependiente, me va a dar lo que se llama la pendiente, ¿sí?, de la recta. Entonces, definimos que la pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación que tenemos acá, esto que estaba dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, ¿sí? Entonces, recuerden, pasamos multiplicando x menos 2 menos 1 entre paréntesis por la pendiente y nos va a quedar del otro lado y2 menos y1. Y ahora lo que hacemos es que el punto y2, x2
puede ser cualquier punto de la función x e y, ¿sí? Entonces, a este x2 y 2 le vamos a poner x, y, ¿sí? Entonces, encontré la ecuación punto pendiente en donde y menos y1 va a ser igual a m por x menos x1. ¿Qué quiere decir esta ecuación punto pendiente? Si a mí me dan el punto P1, que es x1 y 1, ¿sí? Y la pendiente, yo puedo llegar a encontrar la expresión de la ecuación de la función afín, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo puedo hallar la ecuación de una recta? Con la ecuación de la punto pendiente puedo encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, si me dan un punto P1 que es x1 y 1 y su pendiente m, ¿sí? Yo puedo llegar a encontrar la ecuación de la recta. Entonces, supongamos un ejemplo. A mí me dan que el punto 1 es 1, 3. Ese punto pertenece a la recta que yo quiero encontrar. Y además me dan la pendiente m, ¿sí? M igual 2. Entonces, si ustedes ven acá, x1 es igual a 1 y y1 es igual a 3, ¿sí? Entonces, con la ecuación que acabamos de encontrar, la de la punto pendiente, que era y menos y1 igual a m por x menos x1, voy a reemplazar en donde tenga x1 por 1 y en donde tenga y1 por 3 y además en la pendiente m igual 2. Entonces, nos quedaba y menos y1 que es 3, ¿sí? Entonces nos queda y menos 3. Es igual a la pendiente que va a ser 2 por paréntesis x menos 1. Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar la variable y, ¿sí? Para que me quede y en función de x. Entonces me va a quedar esto, hago la distributiva, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Y este menos 3 lo paso para el otro lado. Entonces, encontré, si ustedes se fijan acá, la ecuación de la recta. Es por eso que acá, en donde vieron que yo les dije que reemplazaran a y2 por y a x2 por x, es por esa razón, para que ustedes puedan encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Para cualquier variable que pertenezca a la recta, o sea, cualquier variable x y cualquier variable y. Entonces, ya tengo la ecuación de la recta, ¿sí? Bueno, esta ecuación de la recta ahora la tengo que graficar. ¿Cómo la graficamos? Por el segundo método que nosotros teníamos. Recuerdan que teníamos la ordenada al origen, que en este caso es 1, la marco, ¿sí? Y después me muevo 2 hacia arriba, quedaría acá, 1, 2, y luego 1 hacia la derecha, porque acá no tengo denominador, es como si tuviera denominador igual a 1, ¿sí? Entonces me muevo 2 hacia arriba, 1 hacia la derecha. En ese punto de ahí, ese punto pertenece a la recta, entonces trazo desde este punto uniendo el punto de la ordenada con este punto que encontré y me queda la recta azul que nosotros tenemos. Esa recta es 2x más 1, ¿sí? Bien, este punto también, ¿sí? Es el que nos dieron acá, que es el punto 1 que pertenece a la recta, ¿sí? Bien, bueno, otra forma es que en vez de que nos den un punto y la pendiente, nos dan dos puntos, ¿sí? Acá es un punto 1 igual a x1 y 1 y un punto 2 igual a x2 y 2, ¿sí? Entonces, en este caso nos dan que el punto 1 es menos 3 menos 2 y el punto 2 es 1, 2, ¿sí? Entonces, x1 va a ser menos 3 y 1 va a ser menos 2, x2 va a ser 1 y 2 va a ser 2, ¿sí?
Y vamos a utilizar la misma, la ecuación punto pendiente. Pero ¿qué pasa? Acá nos vamos a dar cuenta que la ecuación de la punto pendiente usa el punto 1, ¿sí? Que lo tenemos, pero usa la pendiente m, ¿sí? La pendiente m, ¿sí? No es otra cosa que y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a encontrar la pendiente para luego reemplazarla acá con el punto 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? La pendiente, ¿sí? Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, y2 es 2, ¿sí? Menos y1 que es menos 2, ¿sí? Ojo con los signos. Y abajo nos quedaría x2 que es 1 menos y1 que es menos 3, ¿sí? Entonces, acá me quedaría que la pendiente 2 más 2 me queda 4, 1 más 3 me queda 4. La pendiente va a ser 4 sobre 4 que es igual a 1, ¿sí? Entonces, ya teniendo la pendiente igual a 1, ahora me fijo en reemplazar en la ecuación punto pendiente el y1 y el x1. Entonces me va a quedar y menos y1 que es menos 2 y menos menos 2 igual a 1, recuerden que esto era 1, por x menos x1 que es menos 3, menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda acá? Acá nos queda más y más 2 igual a 1, menos 3 nos queda más 3. Entonces, ahora hacemos la distributiva. Recuerden que esto es igual a 1, entonces nos queda x más 3 y pasa este 2 sumando como restando y nos queda la ecuación y igual a x más 1. Esta es la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, ahora la representamos como nosotros sabemos. En este caso tenemos dos puntos, el punto 1, 2, que es ese punto de ahí, y el punto menos 3, menos 2, que es este punto de acá, menos 3, menos 2, ¿sí? Entonces, sabiendo esos puntos, puedo trazar la recta, pero además podría sacarla de otra forma. Podría decir, bueno, esta es la ordenada del origen, que es el punto 1 de acá, ¿sí? Y me muevo 1 hacia arriba, porque acá recuerden que era 1 sobre 1, ¿sí? 1 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Ese punto también pertenece a la recta. Entonces, directamente trazo, ¿sí? Bien, ese es el punto menos 3, menos 2, ese es el punto 1, 2 y trazo la recta. Bien, ¿qué nos queda por ver ahora y luego haremos otro video? Las posiciones relativas de dos rectas. Entonces, voy a tener rectas que pueden ser paralelas, rectas que pueden ser perpendiculares y rectas que pueden ser oblicuas, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad de las rectas paralelas? Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una recta 1 que va a ser y1 igual a m1 por x más b1 y la recta 2 que va a ser y2 igual a m2 por x más b2. ¿Qué tiene que pasar para que esas dos rectas sean paralelas? m1 y m2, es decir, las pendientes deben ser iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Si las pendientes son iguales, ¿sí? La variación de x con respecto a la variación de y van a ser iguales, ¿sí? O sea, lo que se mueva esta con respecto al eje X y al eje Y, se va a mover esta igual, ¿sí? Nada más que puede ser que B1 y B2, que es decir, las ordenadas al origen, sean distintas. Cuando B1 y B2 son distintas, nos quedan dos paralelas en lugares distintos. Pero si además de que las pendientes sean iguales, B1 y B2 son iguales, entonces vamos a tener la misma recta. O sea, van a ser paralelas coincidentes, ¿sí? Van a estar exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Bien, en este caso tenemos dos ejemplos. 2x más 1
y 2x menos 2. Si ven, las pendientes, que vendría a ser de I1, vendría a ser 2, y de I2 también es 2. Las pendientes son iguales y las ordenadas al origen no. Entonces, si las dibujamos, en este caso vamos a tener la ordenada es igual a 1, ¿sí? Y me muevo 2 hacia arriba, 1, 2, y 1 hacia la derecha, ¿sí? Esta es la recta I1, ¿sí? La recta I2 tiene ordenada al origen menos 2, que es este punto de acá, y se mueve 2 hacia arriba y 1 a la derecha. Si ven, son dos rectas paralelas que no coinciden debido a la ordenada al origen, ¿sí? Bien. Bien, que son iguales, M1 igual a M2. Entonces, las rectas I1 e I2 son paralelas. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos rectas perpendiculares? Las rectas son perpendiculares si sus pendientes, antes en las paralelas eran iguales, ahora las pendientes son recíprocas y opuestas. O sea, la pendiente de una de ellas es igual a la otra, pero invertida, es decir, se invierte numerador con denominador y además tiene signo contrario. Es decir, yo tengo la recta I1 que tiene pendiente M1 y ordenada al origen B1, ¿sí? Y la recta I2 tiene pendiente M2 y ordenada al origen B2, ¿sí? ¿Cuándo van a ser perpendiculares? Cuando M2 sea la recíproca, es decir, invertir donde había numerador, pongo denominador y viceversa, y además tiene signo contrario, ¿sí? Se representa de esta forma. M2 es igual a menos 1 sobre M1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con las rectas perpendiculares? En donde se intersectan, sus ángulos van a ser todos de 90 grados, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos que I1 va a ser 2x más 1 y que I2 va a ser menos 1 medio de x más 4, ¿sí? Entonces, en este punto, la recta I1 va a tener ordenada 1, ¿sí? Me muevo 2 lugares hacia arriba, 1, 2 y 1 a la derecha. Entonces, marco la recta I1, que es esta recta negra de acá. En cambio, la recta I2, ¿sí? Va a tener ordenada al origen, voy a borrar esto, ordenada al origen 4, ¿sí? Y me muevo 1 hacia abajo, ¿sí? Y 2 a la derecha, 1, 2, ese punto ahí. Entonces marco la ordenada con ese punto ahí y obtengo la recta verde, que es la recta I2, ¿sí? Si nos fijamos las pendientes, tengo 2 y menos 1 medio, ¿sí? Si M1 es 2, para que sean perpendiculares, M2 tienen que ser la recíproca, es decir, donde el numerador pasa al denominador y el denominador al numerador, es decir, menos 1 medio, y le cambio el signo, que es menos, ¿sí? Entonces, M2 va a ser, si M1 es 2, entonces M2 va a ser menos 1 sobre 2, ¿sí? Para que sean perpendiculares. Si ustedes se fijan, no me interesa el valor que tenga la ordenada. Lo que va a hacer la ordenada es moverla de arriba para abajo, ¿sí? Pero siempre va a seguir manteniendo siempre van a seguir siendo perpendiculares, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones para tener dos rectas perpendiculares. Bien, vamos con la forma de la ecuación de una recta. Hay distintas formas de expresar la recta. La que hemos visto nosotros, que es la más común y admite una sola forma, es la forma explícita. Es decir, va a haber una sola forma explícita para cada una de las rectas, ¿sí? Y es esta que hemos mencionado nosotros, igual a la pendiente por la variable x más la ordenada al origen, ¿sí? Esta es la forma explícita, donde m es la pendiente, n es la ordenada al origen. Por ejemplo, igual a menos 3x más 5, ¿sí? Otra forma es la forma general, o
también llamada forma implícita. Cada recta admite infinitas formas generales de expresión, puesto que multiplicando los dos miembros de la expresión general dada por una constante se obtienen expresiones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la forma general. Tengo una constante a por la variable x más una constante b por la variable y más una constante c igualada, y ojo acá, igualada a 0, ¿sí? Entonces, si nosotros de este ejemplo queremos obtener la forma general, tengo que despejar todo, o sea, poner todo de un solo lado, ¿sí? Para igualar a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar el menos 3x hacia el otro lado, ¿sí? Me va a quedar 3x más y el 5 también pasa para el otro lado como menos 5. Y lo tenemos igualado a 0. Si ven acá ya tengo la fórmula general, porque a va a ser igual a 3 por x, más b que va a ser igual a 1 por y, más menos 5 que vendría a ser la constante c igualada a 0. Ahora, ¿qué quiere decir? Que voy a tener infinitas formas. Si yo esta fórmula general la multiplico por 2, a cada uno de los miembros lo multiplico por 2, voy a obtener 6x más 2y menos 10 igual a 0, ¿sí? Porque 2 por 0, recuerden que este miembro también se multiplica. 2 por 0 es 0. Si ustedes ven, tengo la misma fórmula multiplicada por 2. Y si la multiplico por 3, también voy a obtener 9x más 6y menos 15 igual a 0. Pero todas estas formas hacen referencia a la misma ecuación, esta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que la forma general pueda expresarse de distintas formas? Que yo a la expresión general la puedo multiplicar por distintas constantes y voy a seguir obteniendo la misma recta, ¿sí? La forma explícita solamente hay una sola forma de expresarlo, ¿sí? Bien. Otra y la última forma es la forma segmentaria. ¿Y qué parámetros debemos tener para obtener la forma segmentaria? La ordenada al origen, B, ¿sí? Y la raíz. Con esos dos parámetros vamos a obtener la forma segmentaria. Entonces, ¿cómo es la forma segmentaria? A x se la divide por la raíz y ahí sumado a y dividido por la ordenada al origen, y ojo con esto, tiene que estar igualada a 1, ¿sí? Entonces, recuerden que la ordenada al origen era 0b, ¿sí? 0 en x y el valor de la variable b, y la raíz era al revés, la variable x y 0 en y, ¿sí? Entonces, si disponemos de la ecuación explícita de la recta y queremos obtener la forma segmentaria, se puede operar de esta manera. Es decir, a nosotros nos dan la forma explícita, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, igual a tanto, y queremos obtener la forma segmentaria. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que pasar, miren, de este lado, en un miembro tenemos la variable x y la variable y. Por lo tanto, esta variable x la tenemos que pasar hacia el otro lado para que nos quede lo mismo, ¿sí? Entonces, este menos 2 tercios de x pasa como menos 2 tercios de x, igualado, ¿sí? A menos 2. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero obtener de este lado, de este miembro, igual a 1, ¿sí? Entonces, para obtener acá un 1, yo debería dividir a todo. Recuerden que si lo hacemos de un lado, lo debemos de hacer en el otro. Entonces, divido todo por menos 2, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando dividamos menos 2 dividido menos 2, nos quede un 1 de este lado, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar y sobre menos 2, ¿sí? Y menos 2 tercios por x sobre menos 2 también, ¿sí? Entonces, operando nos quedaría igual y sobre menos 2 más este 2 se simplifica con este 2, este menos con este menos me queda más,
y me queda x sobre 3. Si ustedes ven esta forma, es la forma segmentaria porque nos quedó y sobre menos 2 más x sobre 3, que son constantes, igualada a 1, ¿sí? Ahora, este menos 2 de acá es la ordenada al origen, es decir, 0 en x menos 2 en y. Y este 3 de acá es la raíz, es decir, 3 en x, 0 en y, ¿sí? Entonces, partimos de la forma explícita, despejamos el término independiente, dividimos ambos miembros por dicho número para asegurar un 1 en el segundo miembro y obtenemos la forma segmentaria. Si ustedes ven acá, está graficada la misma ecuación, ¿sí?, expresada en forma segmentaria. Entonces tenemos la ordenada, que es el punto 0 menos 2, y la raíz, que es el punto 3, 0. Trazamos, unimos esos dos puntos mediante la recta y la encontramos, ¿sí? Bien. Eso ha sido todo por ahora, ¿sí? Luego tendrán la ejercitación y luego veremos sistema de ecuaciones lineales. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima clase.